¿Qué tal? Muy buen día, amigos. Continuamos ahora con el tema de progresiones geométricas. Y dentro del tema de progresiones geométricas tenemos la operación para hacer el cálculo del término enésimo en una progresión geométrica. Como primer ejemplo, nos piden encontrar el quinto término de la progresión geométrica 2, 6, 18. Nos piden conocer el quinto término que se encuentra en esta progresión. Para esto vamos a identificar los elementos que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos A, que es el primer término. 2. La razón. En una progresión en una progresión geométrica, el procedimiento para calcular la razón es dividir cualquier cantidad entre una previa, en un término previo. Por ejemplo, este 6 dividido entre 2, y para este ejemplo encontramos que la razón es 3. La cantidad de términos que tenemos en este caso es 5. Me piden encontrar qué término está en la quinta posición. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos aquí, que dice UN es igual a A por R elevado a la n menos 1. Entonces, para encontrar el quinto término para esa progresión geométrica, tenemos el primer término es 2, que va a multiplicar a R. R es la razón, en este caso 3, elevado a la n menos 1. N menos 1 es 5 menos 1. Haciendo una pequeña simplificación, 5 menos 1 es 4. 3 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y este 81, para encontrar el quinto término, lo multiplicamos por 2 y obtenemos que es 162, el término que está en la quinta posición. Como siguiente ejemplo, nos piden encontrar el término que se encuentra en la octava posición de la progresión geométrica, que tiene como primer término 6, como segundo término 4. Para esto vamos a identificar qué elementos ya conocemos. El primer término es A, que vale 6. R, la razón no la conozco, pero para encontrar la razón, cualquier cantidad la divido entre una previa. En este caso tienen que ser cantidades consecutivas. 4 sextos, simplificamos un poco y me queda 2 tercios, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y entonces la razón es 2 tercios. N es la cantidad de términos que me están indicando en este problema, y estamos buscando el que está en la octava posición. Para entonces sustituir esos valores en la fórmula, y tenemos que el valor que está en la octava posición es A, 6, que multiplica la razón, que es 2 tercios, elevado a la n menos 1. En este caso n es 8 menos 1. Simplificando un poco, tengo 6 que multiplica a 2 tercios elevado a la 7. Empezando a hacer algo de operaciones. Recuerden que en el caso de las fracciones, cuando están elevadas a una potencia, yo puedo colocar de manera individual la potencia para cada uno de los términos de esa fracción, y entonces tengo 2 elevado a la 7 entre 3 también elevado a la 7. Simplificando, en este caso vamos a hacer uso de la calculadora científica para calcular la potencia de 2 elevado a la 7. Entonces tenemos 2 elevado a la 7, me da 128. Entonces continuamos con 6, que multiplica a 128, sobre 3 elevado a la 7. 3 elevado a la 7. Y tenemos 2187. Aquí lo que podemos hacer es multiplicar el entero por la fracción. El entero le colocamos un 1 como denominador y simplificamos. 6 por 128, 6 por 128 nos dan 768 entre 1 por 2187. Aquí tenemos que ver la manera de poder simplificar esa fracción.
Para simplificar esa fracción, ¿sí?, utilizamos el procedimiento de descomponer en factores, primos o máximo común divisor. Para esto nos quedaría ya como su expresión más simple 256 sobre 729. Y ese sería el valor que está colocado en la octava posición. Como siguiente ejemplo tenemos nosotros que nos piden encontrar el término que se encuentra en la séptima posición para la progresión geométrica cuyo primer término es 2/3, el segundo es menos 1/2, el tercero es 3/8. Me piden encontrar qué valor está colocado en la séptima posición. Primero que nada, identificar qué valores son los que ya nos dan en el problema. En este caso, A, que es el primer término, vale, 2/3. La razón, recuerden que la razón la obtenemos dividiendo cualquier cantidad entre una previa. Entonces tengo 1/2, lo voy a dividir entre 2/3. Simplificando esta división de fracciones, multiplicamos los extremos, 3 por 1, 3, entre 2 por 2, que es 4. En este caso, menos entre más es menos. Por lo tanto, la razón es menos 3/4. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? N en este caso son 7 términos. Y entonces, sustituyendo en la fórmula que tenemos ahí, que dice UN, U7 es igual a A, 2/3, que multiplica a R a la razón, menos 3/4, elevado a la 7 menos 1. Simplificando un poco, tengo el 2/3, que multiplica a menos 3/4 elevado a la 6. Como siguiente procedimiento, el 2/3, este menos 3/4 está elevado a una potencia. Yo puedo separar esta potencia de manera individual para el numerador y para el denominador. Voy a dejar el signo negativo con el 3, entonces voy a tener menos 3 elevado a la 6 entre 4 elevado a la 6. Aquí hacemos uso de la calculadora científica y encontramos que menos 3 elevado a la sexta potencia, cualquier cantidad negativa elevada a una potencia par da como resultado positivo, y entonces tenemos que es 729. Sigo teniendo el 2/3 y acá tengo 729 sobre 4 elevado a la 6. 4 elevado a la 6 me da como resultado 4096. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador y obtenemos que 2 por 729 me da 1458 sobre 3 por 4096. Obtenemos 12.288. Para simplificar esta fracción, ¿sí?, podemos utilizar partes, dividirlo entre 2 o encontrar el máximo común divisor de ambas cantidades y simplificarlo. En este caso vamos a hacer uso de la calculadora para que nos ayude a simplificar esa expresión, 12.288. La forma más simple de representarlo quedarían 243 sobre 2048. El término que está colocado en la séptima posición es 243 sobre 2048.